Entonces estábamos con lo que os había planteado en este ejercicio sencillito, que se trata es de recordar la ley de Coulomb. O sea, no solo de memoria, sino si uno realmente la conoce o sabe de lo que está tratando, no es la memoria, sino enfrentarse a un problema o un ejercicio y aplicarlo. Entonces ahí es donde surgen las dudas. Lo que nos estaba diciendo el problema pues es con cargas puntuales. Tenemos Gx en el plano XY. Tenemos en el punto aquí, si no me equivoco, más 1, teníamos una carga de este punto. 1, 0, tenemos una carga de más 3 microcoulombios. Y aquí teníamos a la izquierda, pues, en menos 1, 0, menos 1 microcoulombo. Bueno, podemos llamarla, si queréis, Q1, esta, y Q sub 2. Así, esa es algo muy habitual que hago yo y tiene sus ciertas ventajas, iba a decir, que es utilizar letras hasta el final y luego al final pues, sustituir. Eso no quiere decir que si no lo hacéis así esté mal, ¿entendido? Pero, ¿por qué tiene una ventaja? Porque uno, al utilizar letras, se puede, ¿no? Son magnitudes físicas, pues si se equivoca es más fácil ver si se está uno equivocando, por ejemplo, fijándose uno en las dimensiones, es decir, las unidades, si a lo mejor se ha metido la pata o no ha metido la pata. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero decir. Y no soy el único. Entonces nos están diciendo que cogemos, en primer lugar, una carga pues, Q sub 3, que era, ¿no?, más 2, y luego cambiamos a más menos, en los dos casos tenemos esto. Nos están diciendo, nos preguntan por la fuerza neta sobre esta carga. Q2 sobre Q3 tenemos. ¿Qué punto es mismo? Entonces, fijaos, la fuerza neta sobre Q sub 3, pues vamos a llamarla F sub 3, la fuerza neta, de alguna manera, ahí es la anotación, lo estoy diciendo de palabras, la fuerza que ejerce la 1 y la 2 sobre la 3. Bueno, va a ser, pues naturalmente, fijaos, fuerza neta, la suma vectorial de la fuerza que ejerce la 1 sobre la 3 más la fuerza que ejerce la 2 sobre la 3. Y aquí es donde vamos a aplicar, naturalmente, lo que conocemos acerca de la ley. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos la fuerza 1 sobre la 3, pues tendríamos aquí la ley de Coulomb. Tenemos la constante de Coulomb, ¿no?, directamente proporcional al valor de las cargas, Q1, Q3, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Voy a poner R, para no cargar mucho, en vez de poner R1, 3, voy a poner R simplemente, ahí en la anotación, ¿de acuerdo? R al cuadrado, y es vectorial por el vector unitario, que va de la 1, la dirección del espacio, que va de la 1 a la 3. Entonces la fuerza será atractiva, naturalmente, si son de distinto signo. Si son del mismo signo, será repulsiva. ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos aquí, para la otra, pues tendríamos una expresión similar, teniendo en cuenta que aquí voy a poner también, voy a poner R, pero con el sentido de que es la distancia entre las dos cargas. O sea, tendríamos aquí, vale, lo que tendríamos aquí, en la fuerza neta, ¿no?, tendríamos aquí, o si queréis voy a ponerlo para que quede más claro, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3. Que no creáis que hay algo raro por no ponerlo, simplemente tendríamos aquí K, Q1, Q3, R3 al cuadrado, R3 más K, Q2, Q3, R2, 3 al cuadrado, R2, 3. Como veis, naturalmente, aquí podemos sacar factor común inmediatamente, ¿no? K y Q3. Entonces lo que tenemos ahí, otra vez a escribir por menú doble. Q1, R1, 3, ahí tendríamos R1, 3
al cuadrado más Q2 R23 R23. ¿De acuerdo? Es decir, que ahora uno ya puede ver, nos están pidiendo, naturalmente, en qué puntos del espacio la fuerza neta es 0. Ya simplemente de esto uno se tiene que dar cuenta de que es una pregunta trampa, en el sentido de que te están poniendo por duplicado algo que solo tienes que hacer una vez. Es decir, que la solución es la misma, sea más o sea menos, 2 microcoulombios o lo que sea, en microcoulombios en la carga. Está eso ya. Fijaos que esto sea 0 implica, naturalmente, que todo eso sea 0. ¿Aparece aquí en esta expresión Q3? Da lo mismo, ¿no? Está fuera, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, lo que tenemos ahí dentro, bueno, si metiese aquí, voy a meterlo otra vez aquí, la constante de Coulomb, y ya vamos avanzando un poquitín de cosas que si os suenan o debéis saber. Nada más aquí los términos que tengo a la derecha, dentro del paréntesis, es el campo eléctrico que crea la carga 1 en el punto en donde se encuentra la carga 3, más el campo eléctrico que crea la carga 2 en el punto donde se encuentra la carga 3 del espacio. Es decir, que lo podía haber puesto así, como Q3 o E1 si queréis, más E2. E1 y E2 son lo que acabo de decir el campo. Es decir, que es el campo eléctrico total que crean las dos cargas. El concepto que estábamos hablando, ¿no? Lo del campo gravitatorio. Es el intermediario. Entonces el punto de Q3 es el mismo sin importar la carga. Vale. Entonces te daría igual que... Es decir, que ya simplemente... sí, perdón, Aurelio, que te interrumpo. Si hay ningún problema, que si te piden el punto, o sea, el campo que forman esas dos cargas, el punto que se anula, ¿no? Sí, es donde se anula el campo eléctrico que crean las dos cargas. Esa es la traducción. ¿De acuerdo? Ahora ya he dejado ya caer, fijaos que introducción a los campos. Pero este año he querido dar, no, con la temperatura y eso, sí, pues cojo un ejemplo directamente de esto, tienen conceptos que ya les han contado, vamos a ir avanzando poquito. No os preocupéis que lo de los campos, ahí hay cosas, lo del flujo, lo de la circulación, etcétera, si habéis mirado en la guía, habéis mirado en Moodle, ¿no? Pues hay ciertas cosas, antes de meterse de lleno, de verdad con cómo es el campo eléctrico que crean distribuciones de carga, sean puntuales, sean discretas o sean continuas, etcétera, etcétera. Bien, o sea que ya uno, pues, si tú ves ya en el papel que me dicen para una carga es una cosa y para otra carga es otra cosa, conclusión, no lo han entendido. ¿No? ¿De acuerdo? Bien fácil, o sea que ya uno puede ver eso. Si hay cualquier cosa de lo que diga que alguien no lo ve o no está de acuerdo, me lo dice. Más. Bueno, ahora ya una vez que hemos aclarado eso, vamos a buscar los puntos para los cuales el campo eléctrico total se anula. Vamos a hacer otra vez el dibujo. Y aquí. Es decir que, fijaos, vamos a dibujarlo en rojo. En un punto del espacio. Por ejemplo, en ese punto en general. Entonces tenemos cómo es el campo, la expresión esa que teníamos, Q1, ¿no? Por el vector unitario, ¿en qué dirección? Es decir, estamos con vectores. Entonces, ¿qué dirección va a tener ese primer término dentro del paréntesis? ¿Qué dirección tiene en el espacio? Este era el punto. Tiene esa dirección, ¿no? De esa manera. Fijaos que va de esta carga a donde se encontraba la carga Q3, que poníamos ahí en esto.
¿Entendido? Vale, y la 2, pues tenemos otra cosa similar en las características, claro. Es decir, que tendríamos eso, ¿no? Entonces, ¿en qué puntos ya uno piensa? ¿En qué puntos del espacio la suma de esos dos vectores puede anularse? Pues por lo pronto solo pueden ser en aquellos puntos del espacio donde esos dos vectores tengan la misma dirección. A continuación, claro, naturalmente tienen que tener el mismo módulo, sentido, pero ya lo primero, la característica, la dirección. Por lo tanto, tanto por arriba como por abajo, es decir, todos los puntos del espacio que no pertenecen al eje X, en esos puntos el campo no se puede anular, la fuerza neta no puede ser cero. ¿Está claro el asunto? Está sumando vectores. Ahí es donde viene otra... A ver, tienen que tener claro eso antes de meterse con cosas más... Estamos ahí sumando dos vectores, la fuerza neta. Por lo tanto, para que se anule la suma vectorial de dos vectores, por supuesto, como mínimo, tienen que tener la misma dirección, si no, no hay... Si son distintos de cero, claro, no, los dos, simultáneamente. Bueno, entonces uno dice, genial, pues entonces estamos sobre el eje. En todo caso, primera conclusión, ¿no?, de la suma vectorial es que si hay puntos, cuidado, si hay algún punto, si existen puntos en los cuales la fuerza neta se anula, estos tienen que encontrarse sobre el eje X, es decir, porque fue lo que dije, si nos están preguntando puntos, ¿no?, entonces tendremos que dar cómo es la componente X y la componente Y de esos puntos, donde la fuerza neta se anula. Por lo tanto, ya sabemos, algo sí sabemos, Y tiene que ser 0, es decir, que ya sabemos que será un X y un 0, en todo caso. O sea, que no creáis que es una tontería, simplemente ya podría sacar aquí, incluso enseñar por ahí, ¿no? Es decir, las cosas que se hacen, cómo se mete ahí, luego haces operaciones que no tienen mucho, ¿no? A continuación, una cosa igual a tal, y dices, eso no tiene sentido. Te están poniendo en una expresión y la persona que lo haya hecho, las personas saben a quién me estoy refiriendo. Ponen ahí, ¿no?, para X, Y, igual, y el Y desaparece. Sin ninguna razón clara y razonada por la cual eliminas el Y. Por lo tanto, nada que rascar. ¿Veis? Criterio. Tiene que estar claro. Bueno, y ahora, sobre el eje X. Uno dice, bueno, aquí hay 3 zonas sobre el eje X que vienen diferenciadas pues, por las posiciones de las cargas, ¿no? Voy a poner 1, 2 y 3 con números romanos, ¿no? Vamos a ver si hay o puede alguna de esas zonas excluir, si puedo excluir alguna, y entonces me voy simplificando el problema. Vamos a ver, entonces me voy a fijar en la zona en 1, es decir, a la izquierda de la carga Q1. Es decir, X menores que menos 1. Y ahora digo, ¿cómo es el campo que crea la carga 1 sobre este punto en rojo? Tiene esa dirección, evidentemente, lo que habíamos discutido antes, y el sentido pues, hacia la izquierda. ¿No? Si la carga que pongo aquí en este punto es positiva, entonces la fuerza debida a la carga Q1 que era negativa, entonces sería en sentido contrario. No se me olvide que era negativa. Y ahora vamos a por la otra. Voy a poner las flechas por abajo debido a la 1 y las flechas por arriba debido a la 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí había dicho la Q1 es negativa, ¿no? Perdona. Entonces, como es negativo, tenemos que así decirlo, claro. Q1 era negativo. Esto es 0 y esta era positiva. Menor que 0. Por lo tanto, el campo tiene que ir a la derecha en ese sentido. Y el campo que crea la Q2, vamos a ponerlo por ahí arriba,
tiene la misma dirección, la del eje X, hacia la izquierda. Tengo que sumar esos dos. Y bueno, pues por lo pronto es posible eso. Sí, si el módulo es igual, entonces es posible encontrar algún punto en esa zona. Ahora vamos a la zona 2. Y uno dice, pues por ejemplo, en un punto cualquiera de la zona 2. ¿Qué tendremos aquí debido a la carga negativa Q1? El campo será de esta manera y debido a la carga 2 será de esta otra. En ambos casos es no nulo. Por lo tanto, la zona 2 es imposible encontrar ningún punto en la zona 2 que cumpla la condición que nos pone el problema. Bueno, ya nos hemos eliminado una zona. Ahora para la 3 tendríamos, para la 3 un punto genérico por aquí. Tendríamos para la carga 1 que es negativa, tendríamos una cosa así. Y para la carga Q2 que es positiva, tendríamos... Es decir, que uno parte, hombre, ahí es posible. Entonces, en principio, uno dice para la 1 y para la zona 3 es posible. En principio, fijándome únicamente en cómo es el sentido de los vectores. Pero ahora, claro, tenemos que imponer la última condición, es que en módulo, el campo que crea una y el campo que crea la otra sean iguales. ¿De acuerdo? Y ahora pensad, esta carga en módulo es mayor. Y pensad en cómo es la ley de Coulomb. Teníamos Q1, teníamos R1, 3, eso en módulo, para ponerlo así. Y en módulo para la otra teníamos Q2, estoy quitando ya el K porque es una constante, me da igual, R2, 3 al cuadrado. O sea, me estoy fijando, estoy comparando estos dos términos. Y ahora digo, Q1 en módulo es menor que Q2, es decir, que el numerador, es decir, que si me fijo solamente en el numerador, naturalmente que entonces, y en este punto, debido al numerador, esta flecha que era la de abajo en módulo, tiene un módulo menor. Únicamente si me fijo en el numerador, que la que tengo por ahí arriba, que correspondía a la carga 2. Bueno, pero eso a lo mejor puede ser compensado si me fijo en el denominador. Claro, pero ¿qué ocurre con el denominador? Que la distancia, fijaos, inversamente proporcional, la distancia R1,3 es mayor siempre que la distancia R2,3 en la zona 3. Eso significa que entonces encima va a ser más pequeño todo ello debido a que el denominador es todavía mayor. Por lo tanto, la zona 3 tampoco puede ser. ¿De acuerdo? Si hay algún punto, entonces se tiene que encontrar en la zona 1 del eje X. Y ahora vamos a ver si lo logramos. Evidentemente, si uno piensa en el módulo, justo en algún punto va a ser posible. ¿Por qué? Sí, la carga, lo que dije para el numerador, la carga en módulo es menor en la 1 que en la 3. Pero aquí la distancia resulta que es lo mismo. ¿De acuerdo? Compensa el denominador, puede compensar lo que ocurre con el denominador con lo que ocurre con el numerador. Y ya está. Vamos a cogernos entonces otro. El Q2, perdón. Ahora, ya sabemos, me voy a fijar en este punto P. Y vamos a cogernos, si queréis, llamo a esta distancia R, para no poner X, porque X sería, esto sería el eje X, voy a llamarlo R. R es la distancia del punto que estoy buscando a la carga Q1. Esto significa que esta distancia será R, era 1 y 1, ¿no? Esto, 1 y 1, R más 2. ¿Vamos aquí? Eso significa que entonces tendríamos aquí que el módulo tienen que ser iguales. Eso quiere decir que Q1
módulo, vamos a poner ya, bueno, lo voy a seguir poniendo con letras, dividido por r al cuadrado, tiene que ser igual al módulo de q sub 2, dividido por r más 2 al cuadrado. ¿Entendido? Vale, y ahora podemos ya aquí hacer, si queréis ya en este momento voy a introducir los valores. Q1 era menos 1 en módulo 1, es decir que tendríamos aquí 1 dividido por r al cuadrado y la otra era 3 dividido por r más 2 al cuadrado. Se tiene que cumplir esto. Cuidado, cuando he puesto aquí esto, es la distancia, no se os olvide. Por eso no he querido poner ni un X y adrede he puesto no he cogido, por eso así, para que quede claro. Es decir, estamos buscando soluciones para R, pero R tiene que ser positivo. ¿Para qué coges el módulo de Q1? Hombre, el módulo tiene que ser los dos vectores. Fijaos, he estado discutiendo qué es lo que ocurre con la dirección, qué ocurre con el sentido. Tienen que tener sentidos contrarios para poderse anular. Podía ser la zona 1 o la zona 3. Cualitativamente la zona 3 no puede ser, porque el módulo siempre va a ser una mayor que la del otro. Es decir, que tiene que ser en la zona 1. Y en la zona 1 el punto o los puntos que existan tiene que ser entonces, ahora ya me fijo, el módulo de 1, módulo de la fuerza o del campo, tiene que ser el mismo del que crea uno que el que crea el otro. El mismo que el que crea la carga Q sub 1 que el que crea la carga Q sub 2 en el módulo. Por eso estoy poniendo ya la... ¿Te has fijado en esa expresión? Ahí he puesto bien claro los módulos. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Si no, no pasa nada. Se puede preguntar seguido o salteado, si uno no lo tiene claro. Bien, entonces tenemos, pero dije en ese momento, porque claro, uno está viendo ahí y dice, ostras, esto es una ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Ya uno lo ve ahí, cuando lo vaya a resolver, y te va a salir pues una solución positiva, probablemente, y otra negativa. ¿Qué significa eso físicamente? Que la negativa no es la que estás buscando. Sí soluciona una ecuación de segundo grado, pero no es. Porque las dos ecuaciones, es que no os dais cuenta de que son, como es una igualdad y una desigualdad, lo que estamos buscando simultáneamente. Es estas dos cosas. ¿Qué puntos del espacio cumplen ambas cosas simultáneamente? R tiene que ser positivo, tal y como he puesto yo en el dibujo. Por eso los dibujos y las explicaciones son importantes. Y por eso unos cuantos de vosotros lo tenéis mal. ¿Okay? Algunos sí, han llegado a... Es decir, se tiene que cumplir, ya, pero cuidado, la pregunta era clara. ¿En qué puntos? Si me dices, vas a encontrar si lo resuelves, por así decirlo, por aquí un punto lógico, por aquí vas a tener también un punto, seguro, en el cual el módulo del campo debido a la 1 y el módulo del campo debido a la 2 son iguales, pero por desgracia los dos vectores van a tener el mismo sentido, por lo tanto no se van a anular. Sí, el módulo es igual, pero el sentido también es igual, no es contrario. ¿Entendéis? Más lento ya no se me ocurre. Incluso más lento y luego con matemática haciendo los dibujines y divirtiéndonos un poco. Bueno, si esto cogemos, entonces pasamos, será r más 2 al cuadrado igual a 3r al cuadrado, y ahora pues tendríamos r cuadrado más 4r más 4, ¿no? Igual a 3r al cuadrado, es decir que tendremos 2r al cuadrado menos 4r menos 4 igual a 0, es decir, r cuadrado menos 2r menos 2 igual a 0. Eso significa que r, y ahora uno dice, ahora voy a matemática, más menos no, menos b más menos, cuidado. Si quiero esas dos cosas, voy a poner el más menos para darnos cuenta de si hay alguno negativo, porque, oye, si son los dos positivos, ¿entendéis? Entonces tendría 2 puntos. Por tanto, tendríamos aquí 2 más menos raíz cuadrada, 2 al cuadrado, 4 menos 4 veces 4 por 1 por menos 2, o sea, más 8, dividido por 2. Es decir, que me quedaría aquí
1 más menos 3. Claro, pero aquí hay uno que es positivo y otro que es negativo, porque si es menos raíz de 3, por supuesto, es mayor que 1. ¿De acuerdo? El módulo, raíz de 3 es mayor que 1, por lo tanto, tendríamos una... Pues, esta no es solución. Esta es la solución. La solución que nos pide. Y es un solo punto. Solo un punto. Luego discutimos si queréis lo del infinito. Bueno, ahí no hay problema. Entonces, cuando nos habla algo de este estilo, para la que no es solución, ponemos frente que no es solución o explicamos algo. Lo que tú creas, no hace falta soltar. Yo lo estoy haciendo de palabra. Aquí no hay solución porque es negativo. O sea, tú crees que... Tú crees... sí, Aurelio, que no, o sea, el miedo... Si yo veo... Se tiene que cumplir estas dos cosas. Veo aquí negativo, no es solución. ¿Tú qué crees? ¿Que voy a ser quisquilloso? No soy. O sea, no os preocupéis por eso. ¿Vale? De acuerdo. Entonces tendríamos uno... Cuidado, todavía voy a ser quisquilloso conmigo. Has llegado al punto, al momento, o sea, al punto que nos dijiste al principio. Si nos piden los puntos, las coordenadas. Por lo tanto, la solución, una cosa es decir esta es la solución y otra cosa es decir las soluciones. Por lo tanto, aquí me están diciendo 1 más raíz de 3. ¿Cuáles son las coordenadas de esto? Si esto es 1 también la distancia, por lo tanto tendremos menos 1 menos raíz de 3, coma, esa es la componente x, 0. Perdón, menos 1, menos, cuidado, que ahí he sumado mal, menos 2, menos 1 más la distancia, menos 2 menos raíz de 3. Esa es la coordenada x, la coordenada y está. ¿No? Fijaos que esta distancia hemos llegado 1 más raíz de 3, ¿no? Esa es distancia. Y esta distancia es 1. Si sumas la distancia al origen será 2 raíz de 3. Claro, componente x, entonces estamos en x negativos. Menos 2 menos raíz de 3. Y ahora ya estoy yo satisfecho. Eso es contestar exactamente lo que nos pide. Y ahora uno puede decir, bueno, pero se te olvida el infinito. Por un lado, vamos a verlo eso, lo del infinito. Por un lado puede haber alguien que diga, solo son los puntos que se encuentran en el infinito. Ya está mal. Están pidiendo todos los puntos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se te ha olvidado el principal. Segundo, ahí puedo ser quisquilloso, es decir, ¿cuándo en el infinito? Porque tiende a 0, pero no es exactamente 0. Por lo tanto, no me vale. ¿De acuerdo? Una cosa es que la fuerza, naturalmente, si tiende a alejarse infinitamente, la fuerza neta tiende a ser 0. Pero veis la palabra tiende a. Por otro lado, uno podría decir también, ¿y cuál en el infinito cuál? Por arriba, por abajo, sobre el eje X, sobre el eje Y, o sea, todo eso. O sea que no. Bueno, ¿alguna cuestión sobre...? Y ahora vamos a juguetear con el ordenador. Sobre este mismo problema. O sea que no paro la grabación. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Podía ponerme a escribir, pero ya lo tenía hecho. Entonces voy a intentar... ¿no? Tenemos ahí en azul, la de eso, es lo mismo además, menos un microcoulomb porque cogí este enunciado. Entonces tenemos en azul el campo debido a la carga 1, menos 1, y en rojo el campo debido a la carga 2. ¿No? Y ahí es el dibujo que os intenté hacer. ¿Cómo hice este dibujo? Naturalmente, usando... Y ahora digo, haz un dibujo.
¿Qué tengo que, o sea, si yo tengo en mente, digo, quiero dibujar con el ordenador vectores, ¿de acuerdo? Líneas, bueno, los ejes me los va a dibujar por defecto, si quiero ahí, pongo una opción y me los dibuja. Entonces tendré que dibujar puntos, pues tendré cosas de esas, ¿no? Le digo dibuja, gracias. Es una función, corchete, ¿sabéis? Todo aquí está, todo ahí está el párrafo. Entonces le digo, a ver, dibújame, coge el bolígrafo, una lista de cosas, yo quiero dibujar varias cosas. Cógeme en azul, el tamaño del bolígrafo tal, y dibújame un punto, tal, tal y tal. Por cierto, estos vectores no los veis ahí porque los dibujé a mano entre comillas, utilizando drawing tools, sobre el cacharro, ahora que lo estoy mirando, porque esto es del 2013, me parece. Bueno, está chido. Eso quiere decir que no es la primera vez que lo veis alguno de vosotros. ¿Verdad? Bueno, lo de las opciones. Fijaos, le digo que me dibuje los ejes, porque por defecto esta función no los dibuja, que me escriba los nombres de los ejes, X e Y, que siempre, ¿no? Uno cuando dibuja, hace una representación gráfica, con los ejes tiene que poner lo que es cada eje. Por lo tanto, ahí, si uno es estricto, también. El rango del plot, pues me está diciendo desde dónde, en el eje X, en primer lugar, desde -4 hasta 4, y desde -2 hasta 2 en el eje Y. ¿Veis aquí como papla? O sea, que le estoy forzando a que escoja la zona que yo quiero. Que me dibuje líneas de grid en la representación, pero solo 2, y solo en la dirección vertical, en la que pasa por -1 y 1. La dirección para valores de Y, ninguno, ¿no? Y que me las haga, que pongas esas líneas, aquí podría haber puesto entre paréntesis de directiva, o sea que hay diferentes formas de escribir. En grueso y punteado, toma dibujo, ya tenemos ahí un dibujo. Con eso lo colapso y solo veo el dibujo. Y ahora la explicación. Campo eléctrico total es la suma vectorial de los campos creados por cada una de las cargas, y luego os dejo este archivo en Moodle para que lo podáis, porque es este ejercicio y así lo tenéis. Por lo tanto, para que sea nulo, la dirección de los dos vectores debe ser la misma. Esto solo se puede cumplir en puntos situados sobre el eje X, la discusión que tenemos. Ya que deben tener sentidos contrarios, en ningún punto situado entre las dos cargas sobre el eje X se podrá anular el campo. Es decir, la zona esa que yo escribía con el nombre 2. Al ser la carga eléctrica positiva mayor en magnitud que la negativa, en ningún punto, es decir, en módulo, en ningún punto del eje X más cercano a la primera que a la segunda se podrá anular el campo eléctrico. El campo producido por tal es directamente proporcional a la carga inversamente proporcional, o sea, la ley de Coulomb. En conclusión, solamente existe un punto del eje X en el cual el campo se anula y deberá estar situado, lo que os habéis escrito, en puntos cuya X sea menor que -1 metros. Si no tenemos claro lo anterior, el carácter vectorial del campo, intentamos aplicar, ahí es donde viene vuestro error, hecho con el ordenador, el de algunos. ¿No? Si no tenemos claro lo anterior, quiere decir que es lo anterior, que quiero recalcar, el carácter vectorial del campo. E intentamos aplicar la ley de Coulomb a puntos del eje X, llegaremos a un resultado incorrecto. Hallaremos dos puntos para los que los módulos de los campos creados por cada una de las cargas son iguales. Y ahora utilizo una función, está muy bien, resuélveme, solve. ¿Cuál es la ecuación que tengo? Y ahora estoy poniéndome, como es el de uno, como es el del otro, igual a 0 y resuélveme para X. Y aquí me saca la solución, bueno, de una manera un poco, ¿no?, con flechas. Lo que quiere decir esto es que si tú sustituyes estos valores aquí arriba te da true. Los factores así lo pones igual que poner lo de los exponentes, o sea, con el control y la barra. ¿No? Perdón, ¿en cuál? O sea, para poner fracciones así. Ah, en las fracciones. Ah, perdona, no te había entendido. Sí, vale. Es control mayúsculas 7 porque es donde está la barra. Queda más bonito, pero nada, por lo demás no. O sea, que puedes poner -1. Aquí alguno podría decir, bueno, eso que estás poniendo ahí, fijaos que esta ecuación es la misma que poner 1, el módulo que había puesto, ¿no?
Ahí yo sería aquí decir, pero tú me has puesto a mano el módulo Q1, el módulo Q2, ¿no? Igual, pues, ¿qué tendríamos entonces? 1 dividido por x más 1 al cuadrado, igual, ahí es una cosa importante, las ecuaciones, que ya se me pasaba. ¿Cómo expreso yo una ecuación en matemática? Porque un igual tiene un sentido, tiene un significado, que es asignar un nombre. Por lo tanto, poner un igual, el lenguaje no sería claro, ¿no? Si yo pudiese, si dependiese ahí, depende de, ¿no? ¿Para qué lo uses? Entonces eso se va al carajo. Si quieres un lenguaje, o sea, cada uno diseña, inventa lenguajes, se inventan y mueren, ¿de acuerdo? Cuando uno empieza a poner en un lenguaje de programación excepciones, la cosa date por liquidado, tarde o temprano. Es mejor rendirse desde el primer momento. Nunca hagas excepciones, no hay excepciones. Por tanto, tiene que ser muy... Es igual. También hay un igual, pero ese ahora no, igual. O sea, lo que estoy... Por eso estaba diciendo, si tú sustituyes, ¿qué significa esto? La flecha. Es una regla, una regla. Si tú sustituyes donde pone x, sustituyes este valor en la ecuación, entonces la respuesta del ordenador va a ser true, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y lo mismo para el otro. Es decir, que hay dos soluciones, menos 2, menos raíz de 3, menos 2, más raíz de 3. Claro, esta es la que se encuentra por aquí, ¿de acuerdo? Más cerca de esta que era más pequeña en módulo. Si uno pone eso, está mala. Lo tiene que decir claramente, hombre, puedes hacer esa ecuación y explicar esa solución. No puede ser, porque entonces el campo, debido a una y otra, tiene el mismo sentido, por lo tanto no puede ser. Pues genial, entonces, ¿no? Pero ya veis, con esto lo he hecho con el ordenador. Si uno lo hace, ahí está perdiendo el carácter vectorial, la información debido al carácter vectorial. Estás fijándote únicamente en los módulos. Aquí estoy poniendo, le obligo a que me ponga el valor numérico. ¿Sí? Entonces tendríamos, pues, fijaos que alguno saldría, ¿no? Una cosa como esta. Bueno, podemos resumir. ¿Cómo podría, entonces, a mano, que no se me olvide decir, para no perderlo, el carácter vectorial? Pues volverse otra vez a lo que es realmente el problema. Teníamos E1 y E2. Esos son los que quiero buscar en puntos del eje X. Teníamos E1, K, Q1, voy a poner R, ¿qué ponía? R1, 3, la misma notación, R1, 3. Aquí es donde viene el asuntillo. Entonces, en puntos sobre el eje X. Es decir, un punto tendríamos ahí que sería de coordenadas X0. La componente y tiene que ser 0. Entonces tendríamos K, Q1, un vector unitario, voy a poner todavía R13, un vector unitario, tendríamos R13, tenemos aquí el R13 al cuadrado, y dividido por el módulo, que no se me olvide, el módulo R13. Entonces tenemos todo esto, y ahora tendríamos, ¿cuánto vale R13? Pues tendríamos para la posición de 1, ¿cuál era el punto 1? Era menos 1, 0, ¿no? Eso significa que R13 va a ser X más 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y en módulo, por supuesto, tendríamos entonces fijaos cómo es importante el signo de módulo, porque claro, si pongo el módulo de R13 es X más 1, no se os olvide que X puede ser positivo o negativo, son las coordenadas del punto. Por lo tanto, ahí es donde te estás pegando un tiro, en el pie. ¿Vale? Es decir, que aquí tendríamos entonces, para esos puntos, tendríamos K, Q1, tendríamos, si queréis, X, voy a poner todo X más 1, 0, dividido todo ello por, y ahora tendríamos esto al cuadrado, X más 1,
Esa sería la distancia al cuadrado. Y ahora, claro, la tentación es enorme de sustituir, si no lo ha hecho uno antes, poner todo x más 1 al cubo. Y está mal. Esto no es lo mismo que esto, por la razón del módulo. ¿De acuerdo? Fijaos que al cuadrado 6 siempre me va a dar positivo, pero en cuanto lo elevo al cubo, la cosa, por supuesto, aquí esto puede ser, sin ponerle el signo de módulo, puede ser positivo o negativo. Tú tienes que obligar a que sea positivo el módulo, es el módulo. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Eso lo puedes expresar, si quieres expresarlo matemáticamente, podrías ponerlo como x más 1 al cuadrado elevado todo ello a 3 medios. Eso sí es esto. Esto, 1 de 1. ¿De acuerdo? ¿Os dais pequeña cuenta de que es diferente? Si yo elevo todo esto al cuadrado ya es todo positivo, por lo tanto ya no tengo el problema. Vale. Eso, digamos, si uno quiere decir, yo es que quiero plantearlo todo de esta manera, podéis hacerlo, claro. Y ahí es donde tenéis, por eso quería ponerlo del valor absoluto. En vez de poner la raíz cuadrada del, ¿no? Le pongo aquí ABS, pues el valor absoluto, menos 1 era 1. Aquí daría igual, el igual o 2 puntos igual daría igual. No os preocupéis. X más 1 al cubo, para la 3, el campo total, la suma de los dos, y ahora juguetear. Primero para el campo que crea 1. Esto que creéis que hay aquí detrás. Manipular. Manipular un plot, claro. Bueno, lo que voy a dibujar aquí, lo que estoy dibujando, vamos a colapsarlo otra vez. Aquí lo que estamos dibujando es cómo es la componente X del campo debido a una de las cargas, a otra de las cargas, ¿de acuerdo? La componente X, la componente Y es 0, por supuesto, sobre el eje X, y la suma de ambas. Para la carga en azul, sí, field 1, en azul, tendríamos aquí, este sería, ¿de acuerdo? Positivo, fijaos, la carga era negativa, acercándose, por el otro lado, acercándose, el vector, por lo tanto, la componente es negativa, es decir, que aquí veis, plan, 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 plan. Para la otra, tenemos esto. ¿Veis? Como no tienen por qué ser los manipuladores como... Puse para uno de vosotros el de los colorcillos, para los de ayer no, para los del martes sí. Bueno, y la suma de ambos, pues, aquí tenemos el asunto. Y ahora es buscar, uno dice, ¿dónde? Naturalmente es 0. Fijaos que aquí sobre el eje lo que tenemos es la componente X del campo, ¿veis? Como está puesto todo, que es X en metros, EX dividido por la constante de Coulomb, por microcoulombiómetro. O sea, está todo. O sea, X dividido por la constante de Coulomb y todo ello, las unidades son microcoulombios dividido por metro. Y esto en metros. Y el rango es porque aquí uno a simple vista no ve muy bien, dice, ¿dónde? Parece que aquí corta. Vamos a hacer lo del rango del punto. ¿Veis cómo cambia la escala del eje vertical, ¿no? Ahora ya se ve claramente. Por ahí es el punto que estábamos buscando. Resuélveme, donde todo eso es igual a 0, y sale únicamente un punto.